vamos al tiro a lo que vienes. Si quieres saber cuál es mejor, cuál de los dos comprar entre el Xiaomi 14T y el Samsung Galaxy S23, pues veamos. Lo primero que hice fue una prueba de rendimiento para medir la potencia en números. Y estos fueron los resultados concretos. En este caso yo utilicé la aplicación de 3D Mark. En el Xiaomi 14T el Best Score, es decir, la mejor puntuación, fue de 2395, mientras que en el Galaxy S23 fue de 3715. Aquí vemos una diferencia, pero en la puntuación más baja, sin embargo, el Xiaomi 14T tuvo un pico más alto. En este caso fue de 1985 puntos versus el S23 que fue de 1886. Esto se refleja en un porcentaje de estabilidad, que en este caso en el Xiaomi 14T es de 67,6%, mientras que, ojo, en el Samsung Galaxy S23 es de justitos el 50,8%. Así que aunque el Samsung haya sacado mayor puntuación en su nivel máximo, como el nivel mínimo también fue más en picada, la estabilización por ende no ha sido muy buena y esto se puede reflejar en el rendimiento del propio celular. Por lo tanto, en este caso y en el número que yo me baso, no es en el número más alto, es quien tiene el mayor porcentaje de estabilidad, que en este caso lo gana el Xiaomi 14T. Pero también tenemos otro apartado que es interesante revisar, que es el tema de la temperatura. En el caso del Xiaomi 14T, la temperatura, según la aplicación, oscilaba entre 29 grados y 42 grados Celsius, mientras que en el Samsung Galaxy S23 el rango era de 35 a 47 grados Celsius. En este caso también podemos ver que la temperatura es más alta en el Samsung Galaxy S23 y te puedo confirmar también al tacto porque se siente más calor en el caso del S23. Pero como sabemos, un test de benchmark, la verdad es que son solo números, son porcentajes o estadísticas objetivas, pero lo importante es ver cómo trabaja o cómo funciona de verdad en el campo de batalla. Así que si quieres saber de verdad cuál de los dos es mejor alternativa para comprar, pues tienes que seguir viendo este video completito para que no te pierdas absolutamente nada. Ahora quiero hablar sobre el precio, ya que algunos dirán quizás que no tiene mucho sentido comparar el Xiaomi 14T que acaba de salir versus el Samsung Galaxy S23 que ya tiene un par de años en el mercado, lo cual objetivamente es cierto, pero el Samsung Galaxy S23 todavía sigue recibiendo actualizaciones, así que no es un teléfono descontinuado. Y con la baja de precio que van teniendo los teléfonos, en este caso sobre todo se han pasado un par de años, pues ambos se encuentran en el mismo rango de precio, así que pueden competir perfectamente de tú a tú sin importar si uno salió un año X o un año Y. Da lo mismo, ambos están en el mismo rango de precio, así que pueden competir perfectamente. Y te doy unos ejemplos incluso. Actualmente podremos encontrar el Xiaomi 14T aproximadamente 400 luquitas, 490.000 pesos chilenos, por ejemplo. Aunque ojo, el precio que te acabo de dar en el Xiaomi 14T es de la versión de 512 GB, mientras que en el Samsung Galaxy S23 la versión más baja de 128 parte de este mismo precio de 490.000 pesos y que por ejemplo si subimos a la versión de 256, aquí subimos un poquito más de precio a los 520.000 pesos chilenos más o menos. Pero por ejemplo, en las tiendas oficiales de Xiaomi y Samsung a nivel internacional también rondan precios similares. Por ejemplo, en el mercado europeo, la versión de 128 GB del S23 está alrededor de 528 euros y el 14T de Xiaomi, la versión de 256 GB, está alrededor de 545 euros. Así que es un precio muy similar. Así que no es para nada descabellado que te estés planteando comprar uno u otro. Y por cierto, si quieres adquirir estos productos, te voy a ir dejando los enlaces de compra en la descripción de este video. Pero esto no es nada más que la punta del iceberg. Todavía queda mucho que tienes que conocer antes de decidir cuál de los dos comprar. Así que continúa viendo, ya que ahora quiero empezar mencionándote las diferencias de ambos equipos. Lo primero es el diseño. Lo primero que notamos es directamente en el tacto. El S23 sin duda tiene mejores materiales, son de mejor calidad, son más premium, se siente un equipo un poquito mejor si lo tomamos en la mano incluso. Pero la diferencia sustancial entre ambos podría ser el tamaño, ya que en el caso del Xiaomi 14T, este tiene 16 centímetros de altura, mientras que el S23 se queda en unos muy comodísimos 14,63 centímetros de alto. Si te gustan los teléfonos compactos, ya sabes a dónde más tienes que ir apuntando. Y además en el peso también se nota de hecho una diferencia. El S23 pesa tan solo 168 gramos, mientras que el 14T pesa 195 gramos. Hay harta diferencia que al tener los dos en la mano pues
sí se nota. Ya que te estoy hablando del diseño, aprovecho y te menciono que por supuesto ambos dos, están certificados con IP68 para protección contra el agua y al polvo. La siguiente diferencia que notamos es en la protección de la pantalla. En el Samsung Galaxy S23 la pantalla está protegida con Corning Gorilla Glass Victus 2, mientras que en el caso del Xiaomi 14T está protegida con Gorilla Glass 5. Por lo tanto, a niveles objetivos, el S23 tendría mejor protección de pantalla. Y por supuesto que la siguiente diferencia, hablando de esto mismo, es la pantalla. Primero, las especificaciones. En el caso del Xiaomi 14T llega hasta los 144 Hz, mientras que en el S23 tiene un máximo de 120 Hz. Así que, punto positivo para Xiaomi. En el Samsung Galaxy S23, la tecnología es Dynamic AMOLED 2X con resolución Full HD+, es decir, 2340 x 1080 píxeles. Mientras que en el caso del Xiaomi 14T, también es de tecnología AMOLED, la resolución es de 1.5K, que en concreto es 2712 x 1220 píxeles. Tendría más resolución, en este caso a nivel de píxeles, el Xiaomi. En cuanto al brillo máximo, también vamos a notar una diferencia sustancial en números. En este caso, el Xiaomi 14T tiene 4000 nits de brillo máximo, mientras que el S23 tiene 1750 nits de brillo máximo. Pero ya te digo yo que en ambos casos, pues la verdad es que en exteriores se ve prácticamente igual. Pero en cuanto a la experiencia visual, aquí sí vemos diferencias claras en ambos casos. Diferencias de fuerza, de brillo, contraste en los colores. La pantalla del Samsung es mucho más exagerada en este sentido. Es decir, los rojos son más rojos, por ejemplo, mientras que el Xiaomi tira hacia un color más anaranjado que rojo. El azul es muchísimo más intenso, es más contrastado, al igual que el verde, el amarillo, etc. El Samsung eleva el contraste de los colores muchísimo más de lo que lo hace el Xiaomi. Y esto ocurre con todos los colores. Pero, por ejemplo, el blanco en el Xiaomi sí es más blanco, es blanco, mientras que en el caso del Samsung es como un color crema, no es tan blanco puro. Mientras que en el caso del negro, en ambos casos, aquí sí, pantalla AMOLED es exactamente igual. Ahora, si yo tuviera que elegir, te diría, y honestamente, que me gusta más la pantalla del Samsung. Los colores son más intensos, son más vividos, se ve todo más nítido. Así que, realmente en mi experiencia, yo me inclino más por el S23. Pero dime tú, ¿qué pantalla te gusta más? Pero antes, un consejito. Y es que resulta y te comento que hace un tiempo atrás yo estaba necesitando activar la licencia de Microsoft Word. Pero investigando y hablando un poquito con mis amigos de casefan.com, pude activar la licencia a un único pago que es de por vida. Pero eso no es lo mejor, porque fue a un precio ridículamente barato. Pero es que además de eso, hablé con ellos y pude conseguir unos códigos de descuento para mi comunidad. Y es que te cuento y te recomiendo que si quieres activar además una licencia de, por ejemplo, tu sistema operativo de Windows, sea Windows 10, sea Windows 11, Pro, Home, el que sea, utilices el código de descuento MT50 y vas a obtener un 50% de descuento en el precio. Y si quieres activar un producto de Office, como fue mi caso, tienes otro código con aún más descuento que es MT62 y vas a obtener un 62% de descuento. Recuerda que te dejaré los enlaces y los códigos en la descripción. El siguiente punto diferenciador que notamos es la cámara frontal. Así que es el momento de sacarse un selfie y comparar. En el caso del Xiaomi 14T tenemos 32 megapíxeles con una apertura focal f2.0 y podremos grabar hasta una resolución de 4K a 30 fps, mientras que en el Samsung Galaxy S23 vamos a poder sacar fotografías frontales de 12 megapíxeles con una apertura focal de 2.2 y la grabación también llega a 4K, pero no solo tendremos la opción de grabar a 30 fps, sino que también a 60 fps. Acá siento que hay cosas que hace mejor un poquito uno y el otro. El look final de la piel, los colores y eso, la verdad es que me gusta más en el Samsung. Sin embargo, en el Xiaomi podremos apreciar más detalle, ya que se controla mejor la exposición, el HDR, en lo que ayuda, por ejemplo, que los blancos no se quemen tanto y al final aparezca más información dentro de la fotografía. Así que quizás si tuviera que elegir me quedaría con la del Xiaomi. Pero, ¿qué tal son las cámaras de atrás? Ya que en ambos casos, de hecho, tenemos 3 sensores. Eso no significa que el resultado vaya a ser igual. En el caso del Xiaomi 14T, el sensor principal es de 50 megapíxeles con una apertura focal de 1.7. En el S23 también es de 50, pero con una apertura focal de 1.8. El Xiaomi 14T tiene un teleobjetivo de 50 megapíxeles también, con una apertura focal de 1.9 y genera un zoom óptico de 2 aumentos. En el caso del Samsung Galaxy S23, el telefoto es de 10 megapíxeles con una apertura focal de 2.4, pero el zoom óptico llega a los 3 aumentos.
Ahora en el 14T el gran angular es de 12 megapíxeles con una apertura focal de 2.2 y en el S23 también hay un gran angular de 12 megapíxeles también con una apertura focal de 2.2. Si nos fijamos en la fotografía de día, la verdad es que en buenas condiciones hay muy poquita diferencia. Lo que sí noto, por ejemplo, una diferencia muy clara es en el tema del trato del color en ambos casos, por ejemplo, que este era un día nublado. Y en el caso de la fotografía del Samsung, pareciera que el cielo está un poquito más claro o despejado de lo que realmente está, mientras que en el caso del Xiaomi sí respeta un poco más este tema. Pero la verdad es que a nivel de definición y detalle, es que en ambos casos hay un resultado bastante similar. Hay una muy poquita diferencia que podremos notar, como digo, en este sentido. Sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, el Xiaomi respeta un poquito más los colores naturales, mientras que en el Samsung se saturan un poco más, la fotografía en el caso del Xiaomi me parece que da un look un poquito más artificial. Pareciera un poquito más como si fuese un cuadro pintado, por ejemplo, por poner este ejemplo, mientras que en el caso del Samsung me parece que el resultado es un poquito más orgánico. Si tengo que elegir entre el trato, por ejemplo, a nivel de detalle, me quedo con el del Samsung, mientras que a nivel de color quizás, por ejemplo, me fiaría un poquito más del Xiaomi, ya que respeta un poco los colores más como están en la vida real, no saturándolos tanto como lo hace el Samsung. Y en fotografía nocturna me ocurre algo parecido. Las fotografías que saqué fueron en el modo automático y también obviamente ocupando el modo nocturno, ya que estamos haciendo esta comparativa. En el caso del Samsung sí se nota más la diferencia al momento de estar utilizando el modo nocturno o no. Se nota que sube la luminosidad y que abarca más información dentro de la fotografía. Y aquí sí puedo decir que la diferencia sí se nota un poco más ya en el tema del detalle. Acá en la fotografía nocturna yo me inclino por la cámara del Samsung Galaxy S23. Diferencias que sobre todo para mí se notan es en el tema de las sombras y las zonas oscuras. Y también en ambos casos podremos realizar fotografías en modo retrato. En el caso del Xiaomi 14T tenemos la facilidad de que dentro del sistema del software del teléfono vamos a poder variar entre distintas distancias focales, teniendo más variedad de la que nos ofrece el Samsung, que en este caso el Samsung lo que va a hacer es que en este modo retrato puedes ir cambiando entre los tres distintos sensores. Y en normas generales me parece que ambos recortan bastante bien en este caso la silueta del sujeto. Se genera un buen desenfoque que puedes aumentar o no para hacerlo más agresivo o más suave en ambos casos. Creo que el resultado es bastante óptimo en ambos dos. Pero por ejemplo en el trato del color si vemos por ejemplo que en el Samsung la persona se ve como si estuviese más roja, mientras que en el caso del Xiaomi se respeta un poquito más el tema del color. De nuevo, el Samsung lo satura un poco más. Y aquí quizás podría ser ya un tema más de gustos. Ahora, en cuanto a grabación, en el caso del Xiaomi 14T vamos a poder grabar hasta una resolución de 4K a 60 FPS, mientras que en el Samsung, a nivel de números por lo menos, aquí sobrepasa al Xiaomi, ya que se puede grabar hasta una resolución de 8K a 30 FPS. Y un detalle por lo menos para mí importante es que en el software del Samsung, cuando estemos realizando una grabación, vamos a poder cambiar entre todos los sensores, todos, independientes sean los de atrás o los de adelante. Podremos cambiar entre todos los sensores traseros y también pasar desde la cámara trasera a la cámara frontal y viceversa en una grabación de forma continua sin tener que estar parando la grabación. Mientras que en el caso del Xiaomi esto no se puede hacer. Así que en este sentido pues te da una versatilidad mucho más grande la cámara del Samsung. Y si analizamos la calidad de grabación en ambos casos, para mí la verdad es que hay un más o menos claro ganador. No es tan abismante la diferencia, pero sí se nota que la cámara del Samsung Galaxy S23 obtiene mejor resultado en todos los aspectos. Aquí curiosamente el cielo sí se ve gris como estaba ese día y no medio despejado como lo hizo con la fotografía. Pero la estabilización, el detalle, el ajuste del enfoque, todo lo estabiliza mejor el Samsung Galaxy S23. Y de noche ocurre pues prácticamente lo mismo. Al igual que de día, se nota que el control, el trabajo lo hace mejor el Samsung Galaxy S23 en cuanto a movimiento, detalle, la estabilización del enfoque, que en ambos casos obviamente se nota que hay peor calidad que de día. Eso es normal. En la grabación nocturna siempre le cuesta más a cualquier dispositivo móvil, pero sí en este caso yo le doy mi visto bueno al Samsung Galaxy S23. Pasemos ahora a hablar a otra diferencia sustancial, que es el tema de la batería, ya que las características técnicas son absolutamente diferentes. En el caso del Samsung Galaxy S23 tendremos 3900 mAh, mientras que en el Xiaomi 14T tenemos 5000 mAh. Es muchísimo más en el Xiaomi. La carga rápida es de 25 watts en el Samsung, mientras que en el Xiaomi la carga rápida llega a los 67 watts. Aquí también absolutamente diferente. Pero aunque a nivel estadístico gana el Xiaomi, hay otros detalles que tiene el Samsung que el 14T no tiene. El S23, por ejemplo, tiene carga inalámbrica
inalámbrica, mientras que el Xiaomi 14T no tiene carga inalámbrica, y además el Samsung también ofrece carga inalámbrica reversible, es decir, puedes utilizar el teléfono como un dock de carga para cargar otros dispositivos como otro celular o, por ejemplo, unos audífonos que se carguen de manera inalámbrica. Hay una prueba que a mí siempre me gusta hacer en los teléfonos, que es el tema de la carga, de cuánto demora en cargar el teléfono de 0 a 100%, y también dar una estadística con respecto a la autonomía. En este caso no puedo hacer este test de manera objetiva realmente, porque el Samsung Galaxy S23 que yo tengo ya tiene 2 años de uso y tiene muchísimo carrete, o sea, está más manoseado y utilizado que demasiado, o sea, ni comparable con el Xiaomi 14T, que es un teléfono nuevo que apenas tiene unos días de uso. Imposible hacer una comparación objetiva. Lo que sí te puedo decir de manera sustancial es que aunque haya sido el día 1 hasta ahora, que son 2 años más, el Samsung demora más de 1 hora en cargar de 0 a 100%, mientras que por ejemplo con el Xiaomi 14T llegas al 100% en apenas 45 minutos. Así que aquí no hay ningún tipo de duda, ya lo viste también en la especificación, la carga rápida es más rápida, valga la redundancia, en el Xiaomi 14T. Y en la autonomía como tal, pues ambos teléfonos en condiciones nuevas, de todas maneras igual vas a tener un poco más de autonomía con el Xiaomi 14T. Ahora, otro apartado que quizás creías que no iba a haber diferencia, pero sí que las hay, es en el tema de la conectividad. Ambos equipos son dual SIM, son compatibles con tecnología de redes 5G, tienen Wi-Fi 6E y ambos tienen NFC. Pero en el Xiaomi 14T vamos a encontrar una versión de Bluetooth de 5.4, mientras que en el S23 es de 5.3. Además, una ventaja que puede ser más o menos importante, depende del usuario, es que el Xiaomi 14T sí cuenta con conexión de puerto infrarrojo. Por lo tanto, podrías utilizar el teléfono del Xiaomi, por ejemplo, como control remoto para manejar algunos dispositivos a distancia. ¿Y qué pasa con el sonido? Ya te dije que ambos son de sonido estéreo, por lo tanto tienen 2 parlantes ubicados, uno arriba y otro abajo. Esta es una configuración común hoy en día en todos los dispositivos móviles, pero la calidad sí es ligeramente diferente. Por ejemplo, en el caso del Samsung, el sonido se nota que es un poquito más limpio, pero mientras, por ejemplo, que en el caso del Xiaomi 14T tiene muchísimo más volumen. Y con diferencia, suena muchísimo más alto el Xiaomi 14T que el Samsung Galaxy S23. Y por si las moscas, te dejo un pequeño videito. Continuando con esta seguidilla de videos de los últimos modelos que hay que mencionar. Así que te invito a ver este video completo y hasta el final, porque créeme que vale absolutamente la pena. Construcción es absolutamente premium, cuenta con materiales de aluminio, cuenta con altavoces estéreo Pero ahora llega la hora de hablar de uno de los apartados más importantes para mí, por lo menos, que es el tema del procesador, la potencia, lo que mueve por dentro a estos teléfonos. Y es que aquí por supuesto que hay diferencias y algunas te van a sorprender. En el caso del Xiaomi 14T nos vamos a encontrar un MediaTek Dimensity 8300 Ultra acompañado de la GPU Mali G615 MC6, mientras que en el Samsung Galaxy S23 tendremos un Snapdragon 8 generación 2, ahí tuneado, modificado un poquito por el propio Samsung, más la GPU Adreno 740. Así que ya solo por esto son tecnologías completamente diferentes. Pero en el apartado de memoria, de almacenamiento y RAM también tendremos otra diferencia. Algo que comparten, eso sí, es que en ambos casos se van a poder escoger solamente 2 opciones de almacenamiento. Pero para mí se lleva el punto el Xiaomi 14T. Y esto es porque en el caso del Samsung Galaxy S23, la versión más baja es de 128 GB, mientras que en el Xiaomi 14T es de 256 GB. Y en la versión más alta también, el Samsung Galaxy S23 son solo 256 GB, mientras que en el del 14T podemos llegar hasta los 512 GB. En ambos casos, de todas maneras, la tecnología es UFS 4.0. Pero el Samsung también se queda atrás en cuanto a la RAM, ya que solamente ofrece la versión de 8 GB de memoria RAM, mientras que en el Xiaomi 14T tendremos 12 GB de memoria RAM en las 2 configuraciones. Pero ahora pongamos esta información, estos numeritos sobre el papel. Vamos a hacer un testeo de rendimiento en juegos, es decir, un test gaming, ya que es una de las maneras más fidedignas, más realistas de probar la potencia que tienen los equipos en cuestión. Y en este caso voy a comenzar con uno que se llama Wuthering Waves, o como se pronuncia, no sé cómo se dirá. En este juego, en ambos celulares, la verdad es que el rendimiento es muy similar. Se pueden subir las calidades y los FPS en igualdad de condiciones. Sin embargo, eso sí, tengo que decir que noto un pelín más de fluidez en el caso del Xiaomi 14T. Aquí tengo que decir que la sensación es más fluida en el Xiaomi que en el caso del Samsung. Así que se lleva el punto el 14T. El siguiente juego que quiero probar es el Diablo Immortal. Este también es un juego bastante exigente para bastantes celulares. Y aquí la verdad
verdad es que ocurre algo similar a lo que vimos anteriormente, pero te diría que anda un poquito más parejo porque de por sí es un juego que cuesta un poquito más de mover. Ambos se comportan muy bien, se puede subir muchísimo la calidad gráfica y jugar, la verdad es que a bastante FPS en este juego es una experiencia realmente exquisita. Pero como te dije antes, sí noto que me va un poquito más fluido en el caso del Xiaomi. Ahora, el siguiente juego es más exigente todavía. Este es el Car X Street. Este es un juego de autos, pero no el típico de carreras y algo así, sino que es de mundo abierto. Por ahí hay carreras también, obviamente, pero en sí es un juego de mundo abierto, en donde el objetivo obviamente es ir completando diferentes misiones para recibir diferentes recompensas. Si bien en este caso puedo notar que en ambos celulares va bien, en el S23 empiezo a notar una subida de temperatura un poquito más significativa que en el caso del 14T. Sin duda, el control de la temperatura me está funcionando mejor en el Xiaomi que en el Samsung. Pero en este caso sí te puedo decir que ambos teléfonos pasan la prueba de exigencia. Pueden manejar el Car X Street sin ningún tipo de problema. Ahora, el siguiente juego es uno que de hecho un gama baja, que me tocó analizar por ejemplo una gama más baja de Xiaomi hace poquito, que lo puedes ver en el canal, que ni siquiera podía correr. Este juego la verdad es que sí es bastante pesadito. Este es el Ark y es uno de los que me piden bastante probar también. Este es un mundo abierto de dinosaurios de tipo survival, de supervivencia, donde pues obviamente te puedes morir si es que no lo haces bien, digamos. Pero para tranquilidad de todo el mundo, da lo mismo cuál de los dos celulares te compres, vas a poder jugar el Ark sin ningún tipo de problema en ambos teléfonos. Aquí se nota que la potencia bruta está bien trabajada en los dos teléfonos. Ahora vamos a poner otro título que pone muy a prueba los dispositivos. Para mí este siempre es polémico, te estoy hablando del Warzone Mobile, porque este es un juego quizás del peor, si no de los peores optimizados para teléfonos móviles. Y acá la verdad es que sí debo decir que quedo sorprendida. Quedó sorprendidísima con el resultado que he obtenido en ambos teléfonos, porque en este juego en particular la diferencia es notoria, es abismante y no debería ser así, ya que aunque en el Samsung Galaxy S23 por ejemplo me da más opciones de subir las calidades gráficas, pero independientemente de eso es que simplemente funciona mucho, pero mucho mejor en el Xiaomi 14T, y no por poco, mucho, te digo de verdad. Por eso quedo sorprendida, ya que en el caso del Xiaomi 14T, llevando todo al máximo, lo puede correr realmente bien sin problema. Por ahí vas a notar algún que otro tirón, pero para el precio en el que estamos hablando de celulares es sorprendente lo bien que lo puede manejar el Xiaomi 14T. Pero el tema es que aún bajando las calidades, en el S23 ocurren demasiados tirones, va muy lagueado el juego al punto que es insoportable. No se puede jugar así simplemente. Así que en este título en cuestión es que sale victorioso sin ninguna duda el Xiaomi 14T. ¿Cómo hay tanta diferencia si el Samsung Galaxy S23 por ejemplo en el benchmark tuvo mayor puntuación máxima en el test? Es por lo que te hablé al principio. Acompañado de una buena o mala puntuación tenemos que tener un buen porcentaje de estabilidad, y esto sí se nota aquí en la práctica. Así que este es el detalle que realmente importa y se nota finalmente. Pero ¿y qué pasa con las temperaturas? ¿Se calientan los dos teléfonos? Bueno, evidentemente sí. Aunque te dije en algún momento que el S23 se me calentaba más, el Xiaomi también se calienta. Y sobre todo cuando subimos los juegos a un nivel extremo, ponemos las calidades a niveles exagerados, que no es necesario. Yo lo hago para estos testeos. Pero cuando se trata de ponerse hot, la verdad es que sin lugar a dudas el que se calienta más es el Samsung Galaxy S23. No sé lo que está haciendo MediaTek con sus procesadores Dimensity, pero desde hace un tiempo es que estoy gratamente sorprendida por el control de temperatura que tienen los teléfonos. Incluso lo vimos reflejado también en el benchmark al principio. Ahora hablemos de otra de las diferencias que pueden ser importantes a la hora de elegir un teléfono o no, y me estoy refiriendo al software. Y quizás te estés pensando así, pero Maca, los dos son Android, los dos reciben las últimas actualizaciones del sistema, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencias puede haber realmente? Bueno, la verdad es que muchas, muchísimas. Cada marca le pone una capa de personalización diferente. En el caso del Xiaomi 14T tenemos la capa de HyperOS, mientras que en el Samsung Galaxy S23 la capa que trabaja Samsung se llama One UI. Y te digo que este es un punto muy diferenciador en ambos casos. Aunque ambos sean Android, la experiencia es totalmente diferente. Aunque eso sí, siento más ligero, que va más fluidito el software del Xiaomi, hay detalles importantes con las que yo me quedo, que en este caso sería el del Samsung. Primero, en el caso de los teléfonos de Xiaomi hay un aspecto que yo siempre critico en todas mis reviews, hasta que lo cambien, hasta que me hagan caso, que es que por favor dejen de incluir publicidad en sus aplicaciones nativas. Que sí puede desactivar, que no importa.
no debería venir incluida y punto. Eso es así, no tiene que venir incluida. Eso es horrible, es horrible. Eso no tiene que hacerse. Pero sin embargo, Xiaomi tiene algunos puntos a favor, por ejemplo en el tema de la estética, funciones súper interesantes como el tema de los super wallpapers, que si no los conoces te lo dejo acá también arribita de las tarjetitas por si acaso. Tenemos la apariencia de las super carpetas, que hasta ahora solo lo veíamos en Xiaomi, digo hasta ahora, porque con One UI 7 tenemos algo parecido que vamos a ir viendo también después cuando traiga los videitos de las novedades de One UI 7 y todo lo que podemos hacer con los truquitos. Pero en general en el uso del día a día a mí se me hace más cómodo utilizar el software del Samsung. Incluso la experiencia de navegación interna está pensada hasta para que varias funciones sean bastante cómodas para el uso de una sola mano. Así que visualmente y en cuanto a funcionalidad, yo me quedo con el Samsung. Y aquí, como digo, ya es cuestiones de gustos, pero con ambos van a tener una experiencia bastante distinta. Pero otra pequeña diferencia bien particular es cómo podemos conectar el teléfono al PC. Puede parecer ridículo, pero sí. Tú dirías, pero Maca, ¿se conecta por cable? Sí, en ambos casos puedes conectarlo por cable, pero el Samsung ofrece un plus que obviamente te tengo que mencionar que no lo tiene en este caso el Xiaomi. Y te estoy hablando de Samsung DeX. Esta es una muy buena función, por ejemplo, para convertir una tele, un monitor o lo que sea en un ordenador portátil, simplemente conectando el celular por la entrada de video. Pero por ejemplo, otra opción que yo sí utilizo mucho es para acceder a los archivos y a varias funciones internas del teléfono desde el computador de manera inalámbrica. Por cable va todo más rápido, obviamente, por inalámbrico todavía hay bastante latencia, pero para lo que yo lo utilizo me vale. Y tú me dirás, pero Maca, con Xiaomi tenemos la opción de enlace a Windows, del cual de hecho también te hice un video, y sí, es cierto, tenemos la opción de enlace a Windows en los dos dispositivos, ojo, así que por ahí no hay ninguna diferencia, lo tenemos en ambos casos. Pero la función de Samsung DeX es más personalizada, tenemos muchísimas más opciones para hacer y pues en este sentido sí se lleva el punto por tener este plus el Samsung. Y bueno, en resumen y para recapitular, podemos decir que el Samsung Galaxy S23 es mejor por ejemplo en cámara, en pantalla, tiene carga inalámbrica y en calidad sonora quizás. Pero mientras en el caso del Xiaomi 14T tendremos mejores opciones en el precio, en almacenamiento, tenemos mejor experiencia en potencia, en juegos, que eso la verdad es que es algo muy importante a la hora de elegir un teléfono también, en autonomía de la batería, tiene más carga rápida y tiene mejor control de la temperatura. Y puntos medios que aquí podría ser ya más cuestión de gustos, que es por ejemplo el diseño, porque la estética a gusto no hay nada escrito, y el software también. La experiencia de Xiaomi y Samsung son distintas, ya cuál te guste más o te guste menos, es cosa de gusto. Pero entonces, finalmente, ¿cuál de los dos teléfonos es mejor? Ambos tienen sus pros y sus contras, obviamente. La respuesta es que simplemente tienes que considerar qué es mejor para ti. Por ejemplo, si quieres sí o sí carga inalámbrica, es que entonces tienes que elegir el Samsung Galaxy S23. No tienes más opción porque el otro no tiene. Sin embargo, si quieres una ligera y mejor experiencia en juegos, en potencia, pues tendrías que elegir el Xiaomi 14T. O si quieres una mejor cámara, tendrías que elegir la del Samsung Galaxy S23. O si quieres mejor batería, la del Xiaomi. Y así todo el rato. Depende de lo que tú valores más. Pero, sin embargo, si todavía no te convence ninguno de estos dos telefonazos, quizás este otro de aquí sí que lo haga. Dale click a este videito porque te vas a caer de poto. Es un teléfono impresionante. Dale click. Nos vemos por allá en este videito. Hazme caso. Anda a verlo. Nos vemos por allá. Dale click.